A 120 años del fusilamiento, un día como hoy, del héroe nacional Victoriano Lorenzo, el Departamento de Sociología organiza la actividad a 120 años del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, luchas indígenas y campesinas contra el extractivismo en Panamá. A continuación, unas palabras de bienvenida del decano Olmedo García. Buenos días a todos y a todas. Señor director del CIFU, doctor Olmedo Beluche, magíster José Lazo, director del Departamento de Sociología, magíster Lorenzo Díaz, director de Educación Continua de la Universidad de Panamá, magíster Félix Sánchez, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Panamá, profesoras, profesores, invitados especiales. Hoy, nuestra universidad y en especial nuestra Facultad de Humanidades, encabezada por los departamentos de Sociología y el Centro de Investigaciones, hemos convocado esta jornada para rendir un tributo a esos hombres que la patria los ha invisibilizado. Decía el maestro Che Guevara en una de sus obras: los hombres y campesinos que quieren pensar como nosotros somos hermanos y hermanas y podemos compartir nuestros sueños. Muchas deudas tenemos con el heroico guerrillero Victoriano Lorenzo. Al final del siglo XIX, después de las luchas por la creación del Estado Federal Ísmico y de alguna manera la contención del expansionismo de la doctrina Monroe, nuestro pueblo protagonizó jornadas heroicas, y una de ellas fue la batalla y la lucha de Pedro Prestán al final del siglo XIX y la guerra de los 1000 días. Y en esos episodios históricos hemos tenido la presencia y el liderazgo de un hombre que supo defender los ideales liberales, la libertad y en la construcción de una nación más justa. Quizá la historia le ha negado rendirle un tributo. Nuestra historia prefiere rendirle tributo a Vasco Núñez de Balboa y a Cristóbal Colón, que todavía la historia no nos puede enseñar qué hicieron por América Latina. ¿Qué hicieron? Porque lo único que conocemos nosotros es que destruyeron nuestras culturas y aniquilaron nuestros pueblos indígenas y se apropiaron de nuestros recursos. De esa historia es que nosotros estamos reescribiéndola en el día de hoy. Queremos lecturas y miradas distintas. Queremos descolonizar el pensamiento. Creemos que es necesario construir una teoría de las humanidades y de las ciencias sociales y de la historia. Y en esa batalla por las ideas se inscribe el pensamiento, la trayectoria y el símbolo que representaron las luchas de Victoriano Lorenzo al final del siglo XX, al principio del siglo XX. Nuestra facultad le rinde un tributo y quiero felicitar a nuestros dos directores por esta noble iniciativa
Una iniciativa que no solamente tiene que recoger el pensamiento histórico, sino que hoy, cuando la humanidad se siente amenazada por la voracidad del imperio, en donde nos están demostrando que hay 4 crisis en el mundo: la crisis de una guerra nuclear próxima, la crisis climática, la crisis de la pandemia y el derrumbe del capitalismo y de la banca. Toda esa crisis se está trasladando de nosotros. Por eso nosotros tenemos necesidad de tener otro tipo de pensamiento social. Y ese es el pensamiento que estamos construyendo. No solamente para ahorrar la trayectoria de esa historia que se hizo invisible, sino la historia que nosotros queremos también soñar, construir y hacer. Eso es lo importante. Y además decirle que este es un mensaje claro a todos los movimientos sociales, feministas, ecologistas, ambientalistas, extractivistas. Estos movimientos sociales han venido del ejemplo del heroico compañero militante Victoriano Lorenzo. Y hoy nosotros le rendimos un tributo a ese pensamiento, pero para que nos herede las principales ideas para enfrentar los desafíos de esta crisis de la humanidad, nosotros también queremos que exista una reforma educativa distinta, una reforma educativa que no solamente nos prepare para formarnos, para participar en el mercado laboral. Queremos un hombre distinto, un hombre humano, un hombre solidario, un hombre ético. Y sobre esas bases, esta discusión y este foro se inserta en el compromiso que hemos asumido de darle esperanza a nuestros jóvenes para que sigan construyendo el amanecer y el mundo posible que queremos. Gracias y bienvenidos por estar con nosotros. A continuación, unas palabras de bienvenida del director de departamento, el profesor José Lazo. Muy buenos días a todos y todas. Estamos agradecidos de su presencia aquí. Precisamente el decano ha sido muy elocuente. Definitivamente, después de que habla el decano, es muy difícil igualarlo en términos de elocuencia. Pero nosotros, junto con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, venimos trabajando, estamos preparando un conjunto de actividades académicas, publicaciones, que en alguna medida permitan elevar la calidad de la formación de ustedes como estudiantes y también la proyección de la sociología como ciencia y de las ciencias sociales en particular. Bueno, por supuesto, importante este evento precisamente por la recuperación importante de la memoria colectiva referente a Victoriano Lorenzo. Hoy precisamente se hace muy vigente las actuaciones que tuvo el Cholo guerrillero en esa época, principalmente porque las luchas siguen, las reivindicaciones son necesarias principalmente por la explotación de los recursos naturales por los grandes capitales que en alguna medida llevan a la desigualdad y a la pobreza de nuestros pueblos. Yo creo que básicamente esta actividad debe darles a ustedes un conjunto de conocimientos que tienen que tener presentes referente a la identidad nacional y principalmente a la recuperación de este personaje de la historia panameña. Con esto quiero agradecer nuevamente estar presente y muchas gracias por estar aquí. Una pequeña introducción antes de la presentación del profesor Olmedo. Hablar de Victoriano Lorenzo es hablar de teoría sociológica. En su libro, Las reglas del método sociológico, Durkheim define el hecho social como modos de actuar, de pensar y sentir exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él.
De esta compacta definición, pero cargada de significado, podemos elaborar múltiples conclusiones. Una de ellas fue la creación de la sociología como disciplina científica, ya que nos provee un objeto de estudio que junto al método nos permite generar conocimiento científico a los cientistas sociales. Pero desde una concepción teórica, esta frase nos permite entender que Durkheim no creía en la naturaleza humana. Más bien, las características humanas son el resultado del proceso histórico, social y cultural que moldea y coacciona a los individuos a pensar y a sentir de determinadas formas. Nacemos en un contexto social que nos abruma, nos carga de costumbres, símbolos y normas y que nos predetermina y que incluso nos determina. Bajo esta lógica, ¿cuál fue el contexto social cultural que atravesó Victoriano Lorenzo? Victoriano Lorenzo nace en 1867, a 46 años de la independencia de Panamá de España y a 21 años de la firma del Tratado de Mayarino-Pitla. Estos dos hechos históricos contextualizan la vida del chorro guerrillero y su muerte, ya que impulsan su vida y dictaminan su fusilamiento. Por un lado, la independencia de Panamá de España motivaría la lucha de Victoriano por medio de los siguientes 3 puntos. Primero, que la corona nos deja los retazos de un sistema de castas, configura el territorio y lo administra en torno a la iglesia y también deja un vacío de poder que al no ser ocupado por la corona sería disputado entre bolivarianos y sanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, creyentes y seculares, que en última instancia sería una disputa entre liberales y conservadores que mancharía de sangre a la Gran Colombia durante todo el siglo XIX. En un primer punto, el sistema de castas sería un modelo de estratificación social que jerarquiza a los individuos en función de eso que llaman raza. Privilegió a los peninsulares y a los insulares, a la vez que subordinó a los indígenas y a los afrodescendientes. A pesar de la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851, el sistema de castas todavía mantenía un legado, materializándose en injusticias raciales. En el caso de los indígenas, se les cobraba un diezmo sobre sus cosechas, las crías de aves y ganado. Se les aplicaba un impuesto de matanza y caza, y contaban con un restringido acceso a la sal, un insumo necesario para preservar la carne en una época donde no había refrigeradores. Las injusticias cometidas a la población indígena no pasaron desapercibidas en la comunidad de Victoriano Lorenzo. En la década de 1980, diferentes cartas a autoridades locales y gubernamentales en Colombia fueron enviadas reclamando, por ejemplo, permitir a los indígenas comer carne de cerdo y res una vez al año. Tal era el nivel de nepotismo por parte de las autoridades hacia los indígenas. En otra, por ejemplo, se pedía el cese de pago de tributos a dos municipalidades. Ambos regidores le cobraban a la misma comunidad indígena los mismos tributos. Y en otras se pedían mejores tratos por parte del ejército conservador a los indígenas. Por otro lado, la configuración territorial administrativa en torno a la iglesia fue lo que le permitió a Victoriano acceder a una educación. En ese momento la iglesia todavía era un camino, digamos, a acceder a aprender a leer y a escribir, y así lo fue cuando el padre de Victoriano le otorga a su hijo, al cura Antonio Jiménez, quien le enseñaría. Al ser un joven formado, trabajó como ayudante de gobernador y posteriormente se convirtió en regidor municipal, lo que lo ayudaría a ganar el consenso de su comunidad y a convertirse en un actor político desde muy joven. Por último, la disputa entre liberales y conservadores, una disputa surgida a través de la degeneración del proyecto bolivariano por parte de la facción conservadora implantada en el poder, impulsó a los liberales a luchar por un Estado surgido a partir del consenso, la expropiación de los latifundios, industrializar el país, secularizar el Estado y tomar el poder por parte de las pequeñas burguesías y capas medias representadas por la facción liberal. La figura de Belisario Porras, quien lideriza este proyecto liberal en Panamá, atrae a Victoriano a la lucha, ya que lo conocía de muy pequeño. Belisario Porras fungió como asesor jurídico de los indígenas y había trabajado con su padre, Rosa Lorenzo, y le promete acabar con los ultrajes y despojos y humillaciones al que eran objeto los indígenas. Por otro lado,
Otro hecho que contextualiza la vida de Victoriano Lorenzo es la firma del Tratado Mayarino-Pitlack. Este fue uno de los pasos del expansionismo estadounidense, ya que buscaba anular la presencia de los otros imperios que le hacían competencia a los Estados Unidos, en este caso Francia e Inglaterra, que ya se habían tomado parte de Centroamérica, como es el caso de Belice, o como fue la parte oeste de Nicaragua. Este tratado sería la excusa que utilizarían los conservadores para aplastar las victorias liberales que se llevaron a cabo de la mano de Victoriano Lorenzo y su guerrilla. Este cessar-fuego, pactado por medio del Tratado Wisconsin, únicamente solventaba el conflicto político entre liberales y conservadores por un interés en común, la construcción del canal. Sin embargo, el Tratado de Wisconsin no mejoraba las condiciones paupérrimas que enfrentaban los indígenas. Es por esto que las tropas de Victoriano Lorenzo, quienes iban ganando la guerra, rechazan entregar las armas al gobierno central. Esta acción sellaría su muerte. En la guerra, Victoriano Lorenzo fue para los liberales una pieza útil, para los conservadores un enemigo acérrimo. Sin guerra, se convirtió en un estorbo para ambos bandos. Estos partidos, representados en nuestra bandera por los colores rojo y azul, priorizarían la construcción del canal por encima de las reivindicaciones sociales que Belisario Porras había prometido a su amigo Victoriano. Como diría Pedro Casaldáliga, murió asesinado, a sueldo, a dólar, a divisa, murió como Jesús, por orden del imperio. Y al igual que Jesús, Victoriano perdonó a sus verdugos. Hoy nos reunimos a 120 años del fusilamiento de Victoriano, pero no para recordar una trágica histórica, nos reunimos para reivindicar la lucha por los poseídos, los menos, una lucha que se ha repetido y se repetirá mientras haya desigualdad. A continuación, el doctor Beluche nos hablará de la lucha campesina en Panamá. Bien, buenos días a todos y todas, agradecemos su presencia y bueno, creo que la introducción que ha hecho el compañero Franklin Brianco es bastante óptima para reflexionar sobre la vida y la obra de Victoriano Lorenzo. Como él mencionó allí, y según cita el historiador panameño Jorge Conte Porras, en el momento que iba a ser fusilado, sus últimas palabras fueron: muero como murió Jesucristo y perdono a todos mis enemigos. Y así fue fusilado y murió Victoriano. Y como Jesucristo, el problema de Victoriano es que se le trató de dos maneras. Durante casi 60 años de la historia del país, se le trató como un delincuente, como un violador, como un criminal al que estuvo bien fusilar. Y así lo trató la oligarquía panameña que nos gobernó por lo menos hasta el año 68. A partir de los años 70, con el régimen del general Omar Torrijos, que intenta conciliar la voluntad popular en torno a la negociación del Tratado Torrijos-Carter, hay una reivindicación de héroes populares que no pertenecían a la élite blanca oligárquica del país, y entonces como José Domingo Espinar, como Bayano, etcétera, también Ujacá, también se reivindica la vida de Victoriano Lorenzo en ese momento, a partir de los años 70. Pero a partir de los años 70 ha habido también una nueva manipulación de parte de la historia oficial del país para tratar de deslegitimar al victoriano original. Y así como a Jesucristo después lo manipuló el Imperio Romano cuando creó la iglesia oficial del Estado, la Iglesia Católica en el Vaticano, dibujó el cristianismo original, a Victoriano se le ha querido pintar como si fuera un héroe de la lucha por la separación de Panamá de Colombia y aliado de los supuestos próceres de 1903. Nada más falso que eso. Eso es una mentira completa y es lo primero que quiero dejar claro en la mente de todos. Justamente
los enemigos de Victoriano Lorenzo y quienes lo fusilan son esos llamados próceres de 1903. Y tiene que ver con, como dijo Franklin hace un segundo, con la causa del fusilamiento de él, que es la imposición del tratado sobre el Canal de Panamá. Dice uno de los mejores libros que hay sobre Victoriano Lorenzo, es una entrevista que le hacen a su secretario, uno de los pocos que sabía leer y escribir, se llamaba Juan José Quirós, y esta entrevista fue hecha por el padre de la hoy presidenta de la Academia Panameña de la Historia, Margarita Vázquez, que hizo un libro y que casualmente se va a presentar esta tarde aquí mismo en esta sala. Quienes puedan venir, se los recomiendo que asistan. Dice el exsecretario de Victoriano Lorenzo: nuestro general Coclesano no hablaba de principios políticos ni liberales ni conservadores. Es la lucha de los campesinos recluidos en las montañas, que sufren la carga de los impuestos, incluyendo diezmos y primicias, la escasez de alimentos y los ultrajes de las autoridades y arrogantes oficiales militares, tal y como lo describía Franklin hace un momento. Justamente el enemigo de Victoriano Lorenzo es la oligarquía terrateniente de Coclé. Y la oligarquía terrateniente de Coclé, ¿quiénes son? Son las familias Guardia, de la Guardia, Fábrega, etcétera, y sus aliados en la ciudad de Panamá. Justamente la guerra civil de los 1000 días, que como decía el compañero hace un momento, se inicia por unas reivindicaciones democráticas frente a un régimen conservador que había violado los derechos democráticos de todos los colombianos, incluidos los panameños en ese momento. En Panamá tuvo su principal liderazgo en la figura de Belisario Porras, un hombre de las tablas. Y él, como bien dijo el compañero, fue amigo del padre de Victoriano Lorenzo y lo conocía de antemano. Y fue de los primeros que lo llamó cuando empezó la guerra civil. Pero los indígenas en la primera fase de la guerra, a mi juicio, la guerra civil tuvo en Panamá dos momentos distintos y diferenciados. El meramente político, liberales versus conservadores, inicia a fines de 1899 y termina el 24 de julio de 1900 en la batalla del Puente de Caledonia. En ese momento, Belisario, Benjamín Herrera y demás generales, de hecho, controlan el interior del país y están a punto de tomar la ciudad de Panamá. Y es el cónsul norteamericano en Panamá y representante de los intereses de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, que era una empresa norteamericana, quien le dice a los liberales que no pueden cruzar las líneas del ferrocarril porque entonces las tropas norteamericanas que estaban en diversos acorazados en los puertos de Cristóbal y de Panamá iban a invadir y se iban a enfrentar contra ellos. Y por eso el general Benjamín Herrera comete la tontería de intentar entrar a la ciudad de Panamá. Recordemos que la ciudad de Panamá llegaba más o menos hasta la Plaza 5 de Mayo, cruzando un puente que pasaba por encima de los rieles del ferrocarril en ese momento. Y ahí son masacrados por la ametralladora conservadora, asesorada por los soldados norteamericanos, por supuesto. Entonces, frente a eso, Belisario y sus compañeros indígenas que habían sido invitados por Victoriano y sus compañeros indígenas que habían sido invitados por Belisario Porras para cargar los pertrechos, se dan cuenta que la guerra está perdida para los liberales y se devuelven a su pueblo. Pero aparentemente se llevan diversas armas. Victoriano vivía en la comunidad del Cacao, que está detrás de Capira, donde está el Cerro Trinidad. El que ha ido a Capira puede verlo allí. Por ahí se entra y es un poco metido, hay que entrar a veces en 4x4, si no, no llega el auto, pero está ahí, detrás del Cerro Trinidad. Entonces, los soldados, en octubre de 1900,
asisten al pueblo de Victoriano y allí lo atacan el pueblo, queman la cosecha, destruyen las casas, violan mujeres y aparentemente se llevan las armas. Y es a partir de ese momento en que el pueblo enardecido, más de 500 personas que había allí, se juntan y le exigen a Victoriano Lorenzo lanzar una guerra civil contra quienes una vez más los han violentado, como ha sido a lo largo de la historia del país y como bien decía el compañero Franklin. No era la primera vez. Todo el siglo XIX, en el Istmo de Panamá hubo guerras civiles campesinas. ¿Por qué? Por ejemplo, el doctor Mario Molina, historiador chiricano, cuenta cómo toda la zona de Chiriquí, que en el periodo colonial había muchos ejidos o comunidades indígenas que tenían tierras, empiezan a ser expulsados hacia la montaña porque los ganaderos criollos o blancos o nacionales desean esas tierras indígenas y los empiezan a expulsar hacia la cordillera. Lo mismo sucedió en Coclé. Acuérdense que Penonomé empezó como un pueblo indígena. El pueblo de los blancos criollos españoles era Natá, Natá de los Caballeros. En el siglo XVIII-XIX empieza la expulsión de los indígenas hacia la montaña porque los ganaderos criollos o blancos desean expandir sus hatos de ganado y se van apropiando de esas tierras. Entonces esa fue una de las causas de las tantas rebeliones. La segunda también la mencionó Franklin, el tema de los impuestos. A los indígenas y a los campesinos se les cargaba con impuestos. En principio era el diezmo, ese famoso 10% que la iglesia cobraba, lo pasó a cobrar la corona en el siglo XVIII, y cuando nos independizamos de España se cambió de nombre, se le quitó el nombre de diezmo, pero se le llamó impuesto personal. Y ese impuesto personal consistía en que cuando el campesino no lo podía pagar en efectivo, tenía que pagarlo con trabajo. Y esos impuestos los cobraba, qué casualidad, los funcionarios encargados de cobrar impuestos que eran asignados por las familias latifundistas de la zona. Es decir, no era un funcionario que venía de Panamá a cobrarle los impuestos, no. Eran los latifundistas con los que estaban, los mismos que le habían quitado la tierra, familiares o empleados de ellos, los que les cobraban a los campesinos esos impuestos. Ya en 1890, fines del 19, antes de 10 años casi antes de la guerra civil, hay una carta que recoge el historiador Conte Porras, firmada por más de 100 indígenas de Coclé, quejándose frente a estos abusos por parte de los terratenientes, dirigida al obispo de la zona, que se llamaba Fermín Jované. Entonces, entre esos firmantes estaba Victoriano Lorenzo. Al año siguiente, o meses después de entregar esa nota, ¿qué sucede? El corregidor de Capira, Pedro Hoyos, que era un abusador y que intentaba quitarle sus tierras a Victoriano Lorenzo, que estaba en el Cacao. Entonces Victoriano ya se había quejado en diversos momentos ante el corregidor de Penonomé, porque la provincia de Coclé llegaba hasta ahí, hasta el Cerro Trinidad. Le dice: este señor me quiere cobrar impuestos cuando él no tiene derecho. Sus derechos de cobrador llegan hasta Capira, pero nosotros estamos fuera de Capira, estamos en la jurisdicción de Penonomé. Bueno, pese a eso, este señor Pedro Hoyo intentó quitarle su tierra y en un momento determinado se encontraron en el campo y se agarraron a machetazos, perdiendo Pedro Hoyos y saliendo Victoriano Lorenzo con vida del incidente. Y eso le costó a Victoriano Lorenzo 10 años de cárcel, que cumplió en las bóvedas, encarcelado. Y bueno, también le sirvió para su formación personal, cultural, para lo que ya sabía, leer y escribir bien y relacionarse con los liberales de la ciudad. Y por eso mismo
Belisario Porras sabía bien a quién estaba invitando a participar de los movimientos liberales de esa época. Entonces, volviendo a 1900, en octubre de 1900, finalmente empieza una nueva guerra civil en el Istmo de Panamá, que ya no es la de los liberales contra los conservadores simplemente, sino que es una sublevación de campesinos indígenas que luchan por la tierra contra los impuestos y contra los abusos de los terratenientes. ¿Y a quién va a atacar Victoriano con sus huestes indígenas y campesinas? No se va a pelear contra los bogotanos ni contra los colombianos en abstracto, no. Va hacia sus enemigos centrales, que vivían en la capital de la provincia de Coclé, que era Penonomé, donde estaban ubicadas las casas de los terratenientes de las familias que ya nombré. Y entonces él pone su cuartel en La Negrita, cualquiera puede ir a visitar allí. Lamentablemente el Estado panameño, en su intento de olvidar al Cholo, ha dejado eso así. La comunidad tiene un pequeño monumento en La Negrita, y en Penonomé, los que quieran pueden visitar las trincheras que hicieron los soldados de Victoriano Lorenzo, con lo cual cercaron la ciudad de Penonomé. Lamentablemente también esas trincheras las cuida una familia que es la dueña del terreno, pero el Estado panameño, ni el Ministerio de Cultura, ni nadie le asigna ni un centavo para preservar ese patrimonio histórico del país. Pues bien, ellos cercaron la ciudad de Penonomé e impidieron que fuera abastecida desde la ciudad de Panamá. Cortaron toda la comunicación con el interior. Y estando en eso, después de meses, empezaron los liberales a darse cuenta que Victoriano Lorenzo tenía controlado el interior del país. Y ahí se produce, entre otras cosas, un incidente famoso, donde él dice su famosa frase, la pelea es peleando. Pero generalmente no se explica cómo fue el asunto. Como él era indígena, algunos liberales blancos creían que él tenía que estar subordinado a ellos. Y entonces viajaron a Penonomé dos generales. En Panamá había un general por cada kilómetro cuadrado. Dos generales, uno homónimo del posteriormente famoso Manuel Noriega, también se llamaba Manuel Noriega, y el otro Manuel Patiño. Entonces estos señores se presentaron a La Negrita y le exigieron a Victoriano Lorenzo el mando de las tropas que él dirigía. Y Victoriano les dice: oiga, yo sé que usted es blanco y usted se cartea con el alcalde de Penonomé, y el día que nos atrapen a usted no le va a pasar nada porque usted es blanco, pero yo soy indio y a mí sí me van a fusilar. Y entonces le dice la frase: la pelea es peleando, si usted quiere dirigir, pelee y después vemos. Y así se produce. De hecho, se mantiene la guerra civil en el interior, pero a mi juicio ya no es una guerra cuyo objetivo es la política nacional colombiana, sino una lucha campesina, una lucha indígena. Por eso hemos dicho en algún artículo por ahí que Victoriano es nuestro Emiliano Zapata. Victoriano Lorenzo antecede a Zapata por más de 10 años. Y es el gran líder campesino indígena que reivindica la lucha del campesino pobre contra el latifundismo en América Latina. Y en ese sentido es una figura de esa misma talla que después fue, en el caso mexicano, la Guerra Civil Mexicana, Emiliano Zapata. Cuando los liberales, el propio Belisario que estaba exiliado y otros liberales colombianos se dan cuenta que Victoriano tiene el control del interior, vuelven y entonces pactan con él, y de hecho la guerra civil transcurre hasta 1902 de esa manera. Los liberales nunca pudieron tomar la ciudad de Panamá porque lo impedían las tropas norteamericanas, no por otra razón, no porque los conservadores tuvieran apoyo. Pero ¿quiénes eran los conservadores panameños? Los que después serían los próceres de 1903. Los enemigos de Victoriano y los famosos conservadores eran Manuel Amador Guerrero, aunque nacido en Cartagena,
había sido presidente del Partido Conservador Panameño durante mucho tiempo. José Agustín Arango, prócer de 1903, primer presidente de la Junta Provisional de Gobierno, que era directivo y senador por el Partido Conservador. Y bueno, toda la élite panameña, incluyendo al señor de la Osa, hermano de la ex primera dama, esposa de Manuel Amador Guerrero. No recuerdo, si me permiten un segundo, les consigo una cita de nuestro querido profesor Rafael Ruilova en su libro El doble fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Él consiguió un testimonio que dice así: cuando deciden fusilar a Victoriano es mayo de 1903. Bueno, en primer lugar, como explicó Franklin, cuando los Estados Unidos decide que ya tiene un borrador de tratado sobre el Canal de Panamá, decide imponerle a los liberales y conservadores que se acabe la guerra civil. En Colombia se firma el Tratado de Neerlandia, que es en una finca donde se ponen de acuerdo y se acaba la guerra civil en Colombia. Y en Panamá los obligan a ir a un acorazado norteamericano que se llamaba el Wisconsin, anclado en la bahía de Panamá, donde los hacen firmar un tratado de que se acabe la guerra civil. Pero ahí mismo hay un acuerdo secreto que no está escrito en el tratado, que es qué van a hacer con Victoriano Lorenzo. Entonces le aplican lo que explicó el compañero Franklin. Como los indígenas veían que el tratado de paz no incluía la satisfacción de sus demandas, es decir, el derecho a la tierra, el derecho contra los impuestos que se le imponían a los indígenas y a los campesinos, entonces no estuvieron de acuerdo en entregar las armas y asumir ese acuerdo de paz. Y esa fue la gran excusa para traer detenido a Victoriano Lorenzo a la ciudad de Panamá. ¿Y quién lo detuvo? Otro prócer, Eusebio A. Morales, nacido en Sincelejo, como casi todos los próceres no eran nacidos en Panamá. Lo trae detenido, y que fue uno de los firmantes del acuerdo de Wisconsin, y lo trae detenido, y él viene de buena voluntad, creyendo que se iba a respetar la palabra empeñada de que no iba a haber venganza contra los que habían hecho la guerra civil. Y ahí se mantiene preso en la cárcel de las Bóvedas hasta el 14 de mayo de 1903. Pero ¿qué pasa en mayo de 1903? El Tratado del Canal, el primer tratado, se llamó Tratado de Shanghái. Fue firmado el 22 de enero de 1903. Y apenas se conoció su contenido, empezó a ser repudiado por todas las voces honestas de Colombia y de Panamá. Y en el Istmo de Panamá los que más repudiaron el tratado eran casualmente los liberales amigos de Victoriano. En mayo de 1903, casualmente, casi simultáneamente al fusilamiento, aparece un libro, un ensayo, un artículo de Belisario Porras que dice: el tratado es la venta del istmo, y que se opone a eso y se opone a lo que ya se habla de la separación de Panamá de Colombia. Belisario Porras, no como Amador Guerrero, que era cartagenero de nacimiento, nacido en Panamá, en Las Tablas, allá donde uno. Y otros liberales, en los periódicos liberales que se publicaban en el Istmo de Panamá, también se oponen al tratado en ese momento. Y esa es la circunstancia. Cuando el 14 de mayo deciden de pronto llamarlo a juicio a Victoriano, hacerle un juicio sumario, es decir, un juicio de 2 horas, donde lo acusan de violación, de ladrón, de cuatrero, etcétera, etcétera, de asesino, sin que él pueda presentar descargos ni testigos a su favor, y es condenado a muerte. ¿Y quién preside el juicio? El prócer Esteban Huertas. Entonces, por favor, no digan que fue
aliado de los famosos próceres de 1903, que eran todos sus enemigos, porque eran oligarcas terratenientes, porque eran conservadores y porque fueron los quienes lo fusilaron. Y todavía, por si faltara una explicación más, decíamos que íbamos a citar una parte del libro El doble fusilamiento de Victoriano Lorenzo, de nuestro profesor de español, Rafael Joilova, literato, que dice: el pueblo esa mañana estaba protestando porque se iba a fusilar en la tarde a Victoriano Lorenzo. Entonces dice: como en la mañana el pueblo estaba protestando, al mediodía vino la turba conservadora, agitada por Francisco de la Osa, cuñado de Manuel Amador Guerrero, quien llamaba a los chanis, a los de la Guardia, a los Arias, a los Arosemena, a los Díaz, a los Ovaldía, a los Boy, Lefebvre, etc., para que llevaran su gente a neutralizar las protestas por el fusilamiento, las protestas del pueblo. Este grupo fue denunciado en 1904 por Belisario Borjas como la camándula de la traición. De la Osa, según la testigo, subía y bajaba las bóvedas gritando: vengan a ver morir a un perro. Francisco de la Osa, hermano de la señora de Manuel Amador Guerrero. Entre las 9 y las 11 de la noche tocaron corneta para que todo el mundo cerrara las puertas y no vieran dónde iba el cholo. El lugar exacto donde lo enterraron nadie lo conoce, pero fue allí, en el cementerio Amador. Hoy en día sí está identificado el lugar, aparentemente, aunque no ha habido una investigación formal sobre el asunto. Pero, como dice ahí, se describe, al cholo lo tuvieron que fusilar 2 veces porque en la primera no murió. Conversando con el compañero decíamos, probablemente los soldados no lo querían matar por su prestigio, por su personalidad, y no le tiraron a matar. Y hubo que disparar nuevamente, y aún así, cuando lo echaron en la cajeta, los testigos dicen que iba botando sangre, es decir, probablemente todavía estaba vivo al final. Hay fotos que circulan por todos lados, donde se ve al cura que avaló un poco toda esa situación y que santificó el hecho, lamentablemente. Entonces, en conclusión, si Victoriano viviera hoy, estaría luchando por lo mismo que luchó en su momento, por los derechos a una vida digna de los campesinos y los indígenas pobres de nuestro país. Estaría luchando por el derecho a la tierra contra la posesión que tienen los grandes ganaderos y los grandes latifundistas y la agroindustria del país, contra la explotación que se hace de los peones, de los trabajadores agrícolas de nuestro país, que son los cosechadores de la zafra del azúcar, de la zafra del café, de la recolección de las frutas y las verduras en Cerro Punta, en las tierras altas, y que tienen los peores salarios del país y que viven en situaciones deplorables de miseria todavía en el siglo XXI. Estaría luchando contra las mismas familias que hace más de 100 años, 120 años, se enriquecían a costa de esa explotación y que hoy en día pretenden vendernos, como en 1903 nos vendieron un enclave colonial de la zona del canal, ahora nos venden un enclave nuevo, un enclave minero a una empresa extranjera canadiense por la cual se está destruyendo los bosques, la naturaleza de la misma región en la que vivió Victoriano Lorenzo, la zona de Coclé del Norte y la provincia de Colón. Entonces, sigamos el ejemplo de lucha de Victoriano Lorenzo y transmitamos la verdad de su lucha, que es la verdad de la lucha de los campesinos y de los indígenas del día de hoy, de 120 años después. Esa lucha sigue vigente y sigue presente. Muchas gracias. Hablar de Victoriano
Victoriano Lorenzo es hablar de teoría sociológica. Si empleamos el paradigma marxista para entender el fusilamiento perpetuado un día como hoy, hace 120 años, entenderíamos que el transitismo fue el verdadero verdugo de Victoriano Lorenzo. En la amnistía, el Pacto de Wisconsin, firmado 2 meses previo al Tratado Herrenheim, o cuando se pretendía firmar el tratado porque se pospuso, salieron los intereses imperialistas de Estados Unidos con la burguesía latifundista, la burguesía comercial y la pequeña burguesía comercial colombiana, expresada en liberales y conservadores con un objetivo en común: la construcción del canal. Sin embargo, no puede construirse un canal en medio de una guerra civil. Con tal de garantizar la paz social, los liberales lo entregaron, los conservadores lo fusilaron. Luego de este pacto, no fusilaron a ningún burgués, únicamente a los guerrilleros campesinos de toda Colombia, entre ellos Victoriano. Tal como lo señala Victoriano en sus últimas palabras: soy inocente de los crímenes que me achacan. Si los actos de guerra son crímenes, yo solo fui cómplice. Conservadores y liberales, yo los perdono, como mencionó el profesor Belucho. El juicio victoriano responde al modelo económico. Como señala el doctor Alexis Rodríguez, Victoriano Lorenzo es apenas uno de los tantos mártires panameños que en la lucha contra el imperialismo ha sido traicionado por las alianzas coyunturales con los sectores sociales que buscaban la ampliación del capitalismo en el istmo. Victoriano Lorenzo fue asesinado porque la lucha por la justicia de los indígenas y la construcción del canal no podían coexistir, y así lo entendieron liberales y conservadores. En la 11ª tesis sobre Feuerbach, Karl Marx señala: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Victoriano no fue filósofo, pero sí intentó transformar el mundo. A pesar de contar con una posición medianamente privilegiada como regidor, Victoriano empatizó con las necesidades de su comunidad. Nunca padeció de la llamada disforia de clase, lo que lo llevó a emprender una lucha armada por la conquista de derechos e igualdad social. A pesar de no ver cambios en vida, el eco de su voz resuena en la historia panameña. El primero de ellos fue en 1903, cuando Belisario Porras crea la ley de revisión de catastro, un instrumento que permitió en 1915 segregar globos de terreno para dar propiedad a desposeídos por latifundistas. En 1916, Porras promulga el Código Fiscal, con el cual se erradica el cobro de rentas o diezmos a los indígenas por parte de latifundistas y la Iglesia, tal vez como una vieja deuda a su amigo Victoriano. Hablar de Victoriano Lorenzo es hablar de teoría sociológica. Para Weber, los aspectos inmateriales del ser humano juegan un papel clave en el entramado social. Así lo desarrolla su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde relaciona dos variables aparentemente distantes. Para Weber, los símbolos son construidos por medio de las interacciones sociales y culturales de los individuos. Se le adjudica un significado a los objetos, acciones y palabras. Estos símbolos pueden inspirar emociones y motivaciones, así como influir en la forma en que las personas perciben el mundo y se comportan en él. Bajo esa lógica, Victoriano como símbolo nacional fue objeto de debate. Por más de 50 años hubo dos versiones de Victoriano: bandolero o héroe. En la corriente de héroe, en 1927, Amelia Denedi Casa le dedica un poema a Victoriano, donde señala: Victoriano, con la República en su alma, fue llevado al fusilamiento por parte de la República, ¿no? Irónico como su lucha por una mejor Panamá lo termina condenando a la muerte por precisamente ese istmo, ¿no? En ese momento no éramos Panamá, éramos Colombia. Sin embargo, Ernesto J. Castillero, el nombre que lleva la biblioteca que se encuentra en el Parque Umar, en 1938 publica una serie de artículos en donde señala que Victoriano no fue mártir, porque no se fusiló por su ideal. Era tan ignorante que no sabía su doctrina y hasta abjuró de su credo político antes de morir. Su fusilamiento se debió a los crímenes que su mano ejecutó. Esa era la versión oficial que manejaban, digamos, los intelectuales al servicio de la oligarquía. Y Diógenes de la Rosa le contesta a Ernesto J. Castillero inmediatamente y dice lo siguiente:
Esperan que una vez hayan logrado convertir al guerrillero en una cosa deforme e inferior, se destruirá el contenido social de su insurgencia, que lo hace hoy signo e invitación de la lucha popular. Nelson señala que desde el gobierno se hizo un esfuerzo por eliminar a Victoriano de la historia estatal. No fue hasta la década de los 60 en donde inevitablemente, producto del esfuerzo popular, estas versiones paralelas entre Victoriano entre bandolero y héroe empiezan a convergir. Al igual que el voto de las mujeres, no fue algo que Arnulfo Arias de su corazón decidió legitimar. Fue a partir de las luchas feministas que se consiguió el voto de ellas. Lo mismo con la figura de Victoriano. En 1952 se publica la novela de Desertores de Ramón J. Jurado y surgen, bueno, esta novela se habla, digamos, se mezcla la historia y se trata de, digamos, entrelazar los lazos históricos a través de una secuencia de formato de novela, ¿no? Con motivo del cincuentenario de la República en 1953 se hace el primer homenaje a la figura del Cholo. En 1955 se lanza la Ley 67 que ordenaba un busto a Lorenzo en el sitio de su ajusticiamiento. Esto hasta hoy en día no se ha cumplido. Para 1957 mi abuela me comenta que en el Instituto Normal de Santiago ya se hablaba de Victoriano, pero se hablaba de esa versión que habla el profesor. Mi abuela me dice, sí, Victoriano luchó por los próceres para la independencia de Panamá, ¿no? En 1959 Chanmarín le dedica a Victoriano una décima. En la década del 60, el grupo de izquierda Vanguardia de Acción Nacional postuló simbólicamente a Victoriano y a los mártires de 9 de enero, a Victoriano como presidente y a los mártires como diputado, en manera de protesta ante un sistema electoral que estaba siendo, digamos, gobernado únicamente por la burguesía. Tal es esto que en 1966, cuando ya la Asamblea no podía aguantar más la porción popular, reconoce a Victoriano como héroe nacional, curiosamente un Arango, hijo de los que condenan a Victoriano, señalando que el acuerdo de Wisconsin lo exculpaba y que fue fusilado por un error de los colombianos y que ahora como república nosotros reconocemos, pero no señalan que los mismos gobernantes que lo fusilaron seguían en el poder. En 1972 se publica el libro Mis Memorias sobre el general Victoriano, que lo cita el profesor, uno de los secretarios de Victoriano, Juan José Quirós. Y finalmente, en 1978, como menciona el doctor Beluche, durante el periodo del régimen militar, se declara a Victoriano Lorenzo como mártir histórico del proceso revolucionario, como una estrategia ideológica de conciliación nacional para pelear contra el imperio estadounidense. Se le olvidó agregar a Héctor Gallego, a Polidoro Pinzón y a Floyd Britton, por mencionar a otros cuantos mártires del proceso. El guerrillero transparente, a partir de aquí, cuando ya, digamos, desde la versión estatal se consolida a Victoriano Lorenzo como héroe nacional y por fin convergen ambas historias, se empiezan a surgir trabajos que fueron utilizados incluso como material didáctico en las escuelas, como fue El Cholito que llegó a General, una novela de Chanmarín que se utilizó en las escuelas. También surge el famoso libro El guerrillero transparente, que ganó un Miró en 1982, y ya en la historia reciente de Panamá está La sangre de Victoriano Lorenzo, que fue un estudio antropológico del 2014. Hay una película que vamos a presentar ahora a las 5 de la tarde en el cine universitario, están cordialmente invitados, que se llama la película El héroe transparente, en honor al libro de Chanmarín. Y también hay un museo en el Valle de Antón, que es el Museo Victoriano Lorenzo, que estaría bueno visitarlo, ¿no? Bajo esa lógica de Victoriano Lorenzo como símbolo y disputa, digamos, de la cultura, de la tinta de Chanmarín a la voz de Ezequiel Batista, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional, nos disertará la poesía a Victoriano Lorenzo. Antes de tener esta gran oportunidad que me ofrece el Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades, para mí es un honor compartir con ustedes este acto tan conmemorativo a uno de los personajes más importantes de nuestra historia.
el Cholo Victoriano Lorenzo, líder de la patria mía. Decía el premio Nobel de Literatura, José Saramago, que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica. Porque se empieza por el olvido y termina en la indiferencia. Y es precisamente lo que están haciendo los compañeros de la Facultad de Humanidades. El profesor Olmedo Beluche, nuestra amiga querida profesora Briseida, el profesor Lazo, Florencio, el profesor Olmedo García y todos los profesores que tienen que enumerarlos a todos. Pero es precisamente lo que se quiere y es lo que exige la Universidad de Panamá, como conciencia crítica a la nación. Tenemos que llevar esta doble labor. No solamente la enseñanza en las aulas, es hacer conciencia. Porque haciendo conciencia también se hace docencia. Y ustedes que son el futuro relevo generacional, es importante que tomen en cuenta estos grandes docentes que hoy por hoy se han manteniendo la memoria histórica. La memoria histórica jamás se debe perder. Y en un futuro, pues, me gustaría verlos a todos investigando, haciendo docencia, no solamente dentro de la Universidad de Panamá, en las comunidades, en los rincones más lejanos del país. Porque es la oportunidad que tiene la gente del pueblo panameño, los campesinos, de conocer la historia. Y no la que nos cuentan en los medios de comunicación, no la que nos dicen los periódicos, no la que nos dicen los poderes económicos. Así que yo los felicito a todos, principalmente al doctor Olmedo García, a los compañeros acá, Lazo, Florencio, Olmedo, profesora Briseida, que siempre están persistentes en estos tipos de temas, recordando a estos grandes personajes que han hecho historia, han dado su vida y que pocos lo recuerdan. Hoy en la calle la gente quizás pues estaba pensando en otro tipo de actividades, que no está mal, pero pocos se acordaron que hoy es una fecha tan importante en nuestra historia. Saludar al compañero también de Unidad Universitaria que nos acompaña, el maestro acá, ¿cómo se llama maestro? Su nombre. Profesor Jesús Guerra. Jesús Guerra también representa a Humani también, que son grupos, asociaciones también que están en lo mismo también, llevando ese compromiso con los estudiantes también en sus escuelas. Ustedes también tienen un gran compromiso con aquellos estudiantes que vienen creciendo en sus escuelas, llevar esa memoria histórica y contarles las cosas tal como lo ha hecho el profesor Beluche. Como decimos buen panameño, a calzón quintado, sin ningún compromiso con ningún poder económico, solamente con la conciencia de clases. Bueno, tengo la oportunidad aquí, voy a venir a traer un discurso, un tema en el cual puedo hablar muchos temas de Victoriano Lorenzo. Pues yo creo que expresarlo de una manera diferente también es importante. Tal como lo expresó Chambarín allá en el año 1959 en la Normal de Santiago. Y decía: Victoriano, guerrillero, cholo de la serranía, líder de la patria mía, primero entre los primeros. Hay aquel 15 de mayo de ingrata recordación, pues partieron tu corazón antes que cantara el gallo. Se dobló tu rojo tallo bajo el plomo traicionero del conservador artero, y del liberal impío lloró la sierra y el río. Victoriano, guerrillero, con el sombrero en la frente y la daga en la cintura, de la tierra y sus honduras fuiste sacando a la gente. Llegaron sencillamente, sin conocer cobardía, muriendo de noche y día, y marchando al mismo son, te fusiló la traición, cholo de la serranía. Fue la tierra su bandera, tu grito, la libertad, tu esperanza, la igualdad, para la cholada entera. Fuiste rayo, luz y fiera, contra la azul tiranía, la guerra de los 1000 días. Conoció tu amor inmenso, te fusilaron Lorenzo, líder de la patria mía. La podrida burguesía
En la traición se solaza. Por eso que en aquella plaza te mataron ese día. El yanqui feroz reía en su flamante crucero, pero tu blanco sombrero ensangrentado se alzó y un estandarte te pintó primero de los primeros. La pelea es peleando hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañero. Excelente disertación. La academia no solo son artículos científicos, también es poesía, también es arte. Para concluir, Geoffrey Players en su libro Los nuevos movimientos del siglo XXI señala lo siguiente: el compromiso se ha individualizado, los jóvenes no quieren formar parte de agrupaciones, anteponen sus valores y principios por encima de los valores colectivos. Pero esto no es culpa de los jóvenes, es culpa del contexto que atravesamos. Como señala Cedeña, cuantos más se extienden las redes capitalistas, más aislados se encuentran los individuos. En otras palabras, para contribuir al proceso de globalización es necesario que se reconozcan como objetos atomizados, que se subjetivicen. La no participación política es una profundización de lo que Durkheim describiría en su obra La división del trabajo, un individuo anómico, fuera de toda segmentación social. Sin embargo, destaca Players, los jóvenes activistas de hoy son tan comprometidos como las generaciones anteriores, pero se organizan de manera más fluida y ponen la autonomía individual, la intersubjetividad y un individualismo solitario al centro de su manera de ser activistas. Esto se refleja en las movilizaciones del 2019, producto de las reformas constitucionales propuestas que incluirían la privatización de la educación superior. En el 2020, cuando se planteó anular el bono solitario, ardió la asamblea. En las protestas de mayo de Colón, que fue un preludio de lo que sería julio, también se vio la participación de los jóvenes. Y en julio del 2022, que fue la hecatombe, la movilización más grande de Panamá desde el 9 de enero, los jóvenes se hicieron sentir. En cada una de estas contiendas políticas, la consigna de Victoriano Lorenzo se vuelve a escuchar. Y su fusilamiento fue por gusto, porque está vivo en cada uno de los que repiten su consigna y luchan por los desposeídos y las minorías y los más vulnerables. Y su voz se convierte en la voz de todos, cada vez que se escucha: sin lucha, no hay victoria. La pelea. Bien, agradezco la atención. Creo que ha sido muy emotiva las presentaciones que se han hecho, principalmente la poesía ha despertado la lucha que llevamos dentro, principalmente la conciencia nuestra frente a las injusticias sociales que todos los días tenemos que enfrentar. Creo que es parte fundamental de las competencias de los científicos sociales y exclusivamente de los sociólogos panameños. Entonces, con esto les quiero dar muchas gracias. Pasen un excelente día.